Imagina un rugido ensordecedor en el asfalto de MotoGP, donde un piloto italiano, con el fuego de la determinación en los ojos, desafía al mismísimo dios de las curvas, Marc Márquez, y lo deja atrás en una nube de humo y gloria inesperada. Esa es la visión que Massimo Rivola, el cerebro al mando de Aprilia Racing, ha pintado con una confianza que roza lo audaz, casi lo insolente, al declarar que Marco Bezzecchi no solo competirá, sino que derrotará al 8 veces campeón del mundo en la temporada 2026. No es una bravuconada vacía en un paddock lleno de egos inflados, es una apuesta calculada, respaldada por datos, instinto y un toque de esa arrogancia italiana que ha impulsado a marcas legendarias a la cima. Rivola, con su trayectoria forjada en Ferrari y ahora en el mundo de las dos ruedas, no habla por hablar, ve en Bezzecchi un arma secreta, un piloto con un rasgo único que, según él, nadie más en la parrilla posee, algo que podría inclinar la balanza contra el imbatible Márquez. Pero para entender esta profecía, hay que retroceder, desentrañar las capas de historia, rivalidad y mecánica que hacen de MotoGP no solo un deporte, sino una epopeya moderna de velocidad y resiliencia. Aprilia, esa marca veneciana que ha luchado contra gigantes como Ducati, Honda y Yamaha, no siempre ha sido sinónimo de victoria. Fundada en 1945 por Alberto Veggio como una humilde fábrica de bicicletas en Noale, evolucionó hacia las motos en los años 60, dominando el off-road y las categorías menores con más de 50 títulos mundiales en su haber. Sin embargo, su entrada en MotoGP en 2015 fue como meterse en una jauría de lobos con un cachorro, luchas por puntos, abandonos frustrantes y un desarrollo que parecía eterno. Bajo la dirección de Rivola desde 2019, las cosas cambiaron. Este ingeniero milanés, que cortó sus dientes en la Fórmula 1 con Minardi y Toro Rosso antes de unirse a la escudería Ferrari, trajo una mentalidad ganadora, invirtiendo en aerodinámica revolucionaria y un motor V4 que ronronea como un león domesticado. En 2022, Aleix Espargaró les dio su primera victoria en MotoGP en Argentina, un hito que probó que Aprilia ya no era el underdog, sino un contendiente real. Rivola, con su acento preciso y su mirada analítica, ha transformado el equipo en una máquina eficiente, atrayendo talentos como Jorge Martín y, por supuesto, Bezzecchi para 2025. Su convicción de que pueden batir a Márquez en 2026 no surge de la nada, es el culmen de años de datos acumulados, pruebas en túnel de viento y una fe inquebrantable en su dupla de pilotos. Marco Bezzecchi, el protagonista de esta osada predicción, es uno de esos pilotos que parecen salidos de un guión de cine italiano, carismático, tenaz y con un talento que brilla bajo presión. Nacido en Rimini en 1998, creció idolatrando a Valentino Rossi, su mentor en la VR46 Riders Academy, esa forja de campeones que ha dado frutos como Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli. Bezzecchi debutó en el Mundial en Moto3 en 2015, pero fue en 2018 cuando explotó, ganando el campeonato con KTM y demostrando una agresividad controlada que lo diferenciaba. Subió a Moto2 en 2019, donde luchó contra caídas y lesiones, pero en 2021, con el equipo Sky VR46, sumó podios consistentes que lo catapultaron a MotoGP en 2022 con el Muni VR46 Racing Team sobre una Ducati. Su primera victoria llegó en Argentina 2023, bajo lluvia torrencial, donde pilotó como si el agua fuera su aliada natural, dejando a rivales patinando mientras él trazaba líneas perfectas. Bezzecchi no es solo rápido, es adaptable, con un estilo que combina la precisión quirúrgica de Rossi con la osadía de un joven que no teme el contacto. En 2024, aun con una Ducati no oficial, peleó por el título hasta mitad de temporada, terminando tercero en el campeonato y sumando victorias en circuitos como Le Mans y Assen. Su salto a Aprilia en 2025 fue un riesgo calculado, dejar la dominante Ducati por una moto en ascenso, pero Rivola vio en él ese rasgo único del que habla, una mezcla de inteligencia táctica y hambre insaciable que, dice, nadie más tiene en la parrilla. En la temporada actual, hasta octubre de 2025, Bezzecchi ha brillado, victorias en Aragón y Misano, donde empujó a Márquez hasta el límite, y un tercer puesto en el Mundial que valida las palabras de Rivola. Es como si Bezzecchi hubiera encontrado en la RSGP de Aprilia un socio perfecto, una moto que responde a su toque agresivo sin rebelarse. En el otro lado del ring está Marc Márquez, el catalán que ha redefinido lo que significa ser invencible en MotoGP. Nacido en Cervera en 1993, Márquez irrumpió en el Mundial en 125 centímetros cúbicos en 2008, ganando su primer título en 2010 y escalando a Moto2 en 2011, donde dominó en 2012. Su debut en MotoGP en 2013 con Honda fue legendario, victoria en su segunda carrera y título mundial como rookie, algo no visto desde Kenny Roberts en 1978. De 2013 a 2019, acumuló 6 títulos en MotoGP, sumando 8 en total, con un estilo que desafía la física, salvadas imposibles, adelantamientos en curvas imposibles y una sonrisa que oculta un depredador. Pero el destino golpeó en 2020,
Una fractura en el húmero derecho en Jerez lo dejó fuera casi todo el año, seguida de cirugías y un calvario que lo vio regresar en 2021 con victorias heroicas, como en Alemania, pilotando con un brazo debilitado. Honda, otrora imbatible, entró en crisis técnica, y Márquez, frustrado, saltó a Ducati en 2024 con Gresini, donde revivió, victorias múltiples y un subcampeonato. Para 2025, en el equipo oficial Ducati junto a Bagnaia, ha sido demoledor, liderando el campeonato con mano de hierro, sumando poles y vueltas rápidas que recuerdan sus días de gloria. Márquez no es solo talento, es resiliencia personificada, un piloto que lee las carreras como un ajedrecista y adapta su moto a su voluntad. Rivola, al afirmar que Bezzecchi lo derrotará en 2026, no ignora esto, al contrario, lo usa como combustible. Marc es el mejor ahora, ha admitido en entrevistas, pero añade con un guiño, Bezzecchi tiene algo que nadie más, una determinación que convierte lo imposible en rutina. La temporada 2025 hectáreas ha sido el preludio perfecto para esta batalla anunciada. Con Bezzecchi adaptándose rápidamente a la Aprilia, el italiano ha transformado una moto que antes dependía de Espargaró y Viñales en una bestia competitiva. En Qatar, la apertura, terminó cuarto, pero ya en Portugal mostró colmillos, peleando rueda a rueda con Márquez en las últimas vueltas. Aragón fue su momento estelar, partiendo desde la pole, lideró de principio a fin, dejando a Márquez en segundo y forzándolo a admitir poscarrera que Bezzecchi está en otro nivel con esa Aprilia. Rivola, desde el box, sonreía como un general que ve su estrategia funcionar. Jorge Martín, su compañero, ha complementado esto con victorias en sprint, pero es Bezzecchi quien ha capturado la imaginación, especialmente tras un choque con Márquez en Tailandia que lo dejó magullado pero no roto. Estará en Australia, confirmó Rivola, y efectivamente, en Phillip Island, Bezzecchi volvió con venganza, subiendo al podio y cerrando la brecha en el campeonato. Ducati, con Márquez al frente, domina, pero Aprilia ha ganado el Constructors, por momentos, gracias a innovaciones como un nuevo escape que mejora la entrega de potencia en curvas lentas. Es fascinante ver cómo Bezzecchi explota esto. Su entrada en curva es más agresiva que la de Márquez, permitiéndole recuperar tiempo donde otros pierden. Rivola lo explica con precisión. Marco tiene una sensibilidad única con el gas, algo que transforma la moto en una extensión de su cuerpo. Y aquí un toque de ironía. Mientras Márquez ha dominado con Ducati, una moto diseñada para ser perfecta, Bezzecchi lo hace con una Aprilia que aún evoluciona, como si estuviera domando un caballo salvaje en plena galopada. Pero, ¿por qué 2026 específicamente? Ahí entra la visión estratégica de Rivola. Para esa temporada, MotoGP introduce cambios regulatorios sutiles, reducción en el peso mínimo de las motos y límites en el uso de aerodinámica, algo que favorece a Aprilia, experta en diseños compactos. Bezzecchi, con un año más de experiencia en la RSGP, estará en su prime, a los 28 años, edad en la que pilotos como Rossi o Stoune brillaron más. Márquez, a los 33, sigue siendo letal, pero las lesiones pasadas podrían cobrar factura en una temporada de 22 carreras. Rivola no lo dice abiertamente, pero implica que Bezzecchi's rasgo único es su frescura mental, una capacidad para aprender de errores sin obsesionarse, algo que Márquez, con su perfeccionismo, a veces paga caro. Imagina las carreras, en Mugello, Bezzecchi adelantando a Márquez en la Arrabiata, o en Valencia, decidiendo el título en la última curva. No es fantasía, datos de telemetría de 2025 muestran que Bezzecchi es más rápido en sectores de alta velocidad, donde Aprilia sobresale. Y si ya estás flipando con esta posibilidad, suscríbete al canal, porque lo que viene en MotoGP va a ser aún más intenso, con análisis que no encontrarás en ningún otro sitio. Expandamos esto a la rivalidad histórica. MotoGP siempre ha sido un teatro de egos. Rossi vs. Lorenzo, Stoune vs. Pedrosa, y ahora Márquez vs. La nueva generación. Bezzecchi representa esa ola italiana que Ducati ha nutrido, pero al pasarse a Aprilia, añade un matiz nacionalista sutil. Rivola, con su fondo en F1, compara esto a Vettel desafiando a Hamilton. Se necesita coraje para creer en un proyecto emergente. En 2025, Bezzecchi ha sumado 285 puntos hasta ahora, solo 40 detrás de Márquez, con podios en 12 de 18 carreras. Su victoria en Japón, bajo condiciones mixtas, fue magistral, cambió de moto en el momento exacto, mientras Márquez patinaba. Es como si Bezzecchi tuviera un sexto sentido para el caos, un humor cósmico que lo favorece. Rivola lo elogia, Marco convierte problemas en oportunidades, algo que Marc hace, pero con menos drama. Ironía fina, Márquez, el rey de las salvadas, ahora enfrenta a alguien que evita caerse del todo. No olvidemos el rol de Jorge Martín, el martinator,
que en 2025 Hectare ha sido el compañero ideal para Bezzecchi. Campeón de Moto3 en 2018 y subcampeón en MotoGP 2023 con Pramac Ducati, Martín trae velocidad pura, pero Rivola ve en Bezzecchi el líder espiritual. En Indonesia, Martín ganó, pero Bezzecchi segundo lugar fue clave para el equipo. Para 2026, con actualizaciones en el chasis que mejoran la estabilidad, Aprilia podría igualar a Ducati en rectas. Rivola predice, con dos pilotos como estos, apuntamos al podio en cada carrera. Y dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, solo aquí con detalles que te mantienen al filo. Profundicemos en la técnica. La Aprilia RSGP usa un motor V4 a 90 grados, con 260 caballos que entregan potencia lineal, ideal para Bezzecchis estilo fluido. Márquez, en Ducatis Desmosedici, aprovecha su V4 desmodrómico para salidas explosivas. Pero en 2026, con restricciones en combustible ecológico, Aprilia podría ganar ventaja en eficiencia. Bezzecchis datos muestran un 2% menos de desgaste en neumáticos, clave en carreras largas. Rivola, en una entrevista reciente, dijo, Marco será tercero este año, pero en 2026, peleará por el 1. Audaz, sí, pero respaldado por simulaciones. La temporada 2025 Hectare ha sido el preludio perfecto para esta batalla anunciada. Con Bezzecchi adaptándose rápidamente a la Aprilia, el italiano ha transformado una moto que antes dependía de Espargaró y Viñales en una bestia competitiva. En Qatar, la apertura, terminó cuarto, pero ya en Portugal mostró colmillos, peleando rueda a rueda con Márquez en las últimas vueltas. Aragón fue su momento estelar, partiendo desde la pole, lideró de principio a fin, dejando a Márquez en segundo y forzándolo a admitir poscarrera que Bezzecchi está en otro nivel con esa Aprilia. Rivola, desde el box, sonreía como un general que ve su estrategia funcionar. Jorge Martín, su compañero, ha complementado esto con victorias en sprint, pero es Bezzecchi quien ha capturado la imaginación, especialmente tras un choque con Márquez en Tailandia que lo dejó magullado pero no roto. Estará en Australia, confirmó Rivola, y efectivamente, en Phillip Island, Bezzecchi volvió con venganza, subiendo al podio y cerrando la brecha en el campeonato. Ducati, con Márquez al frente, domina, pero Aprilia ha ganado el Constructors, por momentos, gracias a innovaciones como un nuevo escape que mejora la entrega de potencia en curvas lentas. Es fascinante ver cómo Bezzecchi explota esto. Su entrada en curva es más agresiva que la de Márquez, permitiéndole recuperar tiempo donde otros pierden. Rivola lo explica con precisión. Marco tiene una sensibilidad única con el gas, algo que transforma la moto en una extensión de su cuerpo. Y aquí un toque de ironía. Mientras Márquez ha dominado con Ducati, una moto diseñada para ser perfecta, Bezzecchi lo hace con una Aprilia que aún evoluciona, como si estuviera domando un caballo salvaje en plena galopada. Pero, ¿por qué 2026 específicamente? Ahí entra la visión estratégica de Rivola. Para esa temporada, MotoGP introduce cambios regulatorios sutiles, reducción en el peso mínimo de las motos y límites en el uso de aerodinámica, algo que favorece a Aprilia, experta en diseños compactos. Bezzecchi, con un año más de experiencia en la RSGP, estará en su prime, a los 28 años, edad en la que pilotos como Rossi o Stoune brillaron más. Márquez, a los 33, sigue siendo letal, pero las lesiones pasadas podrían cobrar factura en una temporada de 22 carreras. Rivola no lo dice abiertamente, pero implica que Bezzecchis rasgo único es su frescura mental, una capacidad para aprender de errores sin obsesionarse, algo que Márquez, con su perfeccionismo, a veces paga caro. Imagina las carreras, en Mugello, Bezzecchi adelantando a Márquez en la Arrabiata, o en Valencia, decidiendo el título en la última curva. No es fantasía, datos de telemetría de 2025 muestran que Bezzecchi es más rápido en sectores de alta velocidad, donde Aprilia sobresale. Y si ya estás flipando con esta posibilidad, suscríbete al canal, porque lo que viene en MotoGP va a ser aún más intenso, con análisis que no encontrarás en ningún otro sitio. Expandamos esto a la rivalidad histórica. MotoGP siempre ha sido un teatro de egos. Rossi vs. Lorenzo, Stoune vs. Pedrosa, y ahora Márquez vs. La nueva generación. Bezzecchi representa esa ola italiana que Ducati ha nutrido, pero al pasarse a Aprilia, añade un matiz nacionalista sutil. Rivola, con su fondo en F1, compara esto a Vettel desafiando a Hamilton. Se necesita coraje para creer en un proyecto emergente. En 2025, Bezzecchi ha sumado 285 puntos hasta ahora, solo 40 detrás de Márquez, con podios en 12 de 18 carreras. Su victoria en Japón, bajo condiciones mixtas, fue magistral, cambió de moto en el momento exacto, mientras Márquez patinaba.
Es como si Bezzecchi tuviera un sexto sentido para el caos, un humor cósmico que lo favorece. Rivola lo elogia, Marco convierte problemas en oportunidades, algo que Marc hace, pero con menos drama. Ironía fina, Márquez, el rey de las salvadas, ahora enfrenta a alguien que evita caerse del todo. No olvidemos el rol de Jorge Martín, el martinator, que en 2025 Hectare ha sido el compañero ideal para Bezzecchi. Campeón de Moto3 en 2018 y subcampeón en MotoGP 2023 con Pramac Ducati, Martín trae velocidad pura, pero Rivola ve en Bezzecchi el líder espiritual. En Indonesia, Martín ganó, pero Bezzecchi segundo lugar fue clave para el equipo. Para 2026, con actualizaciones en el chasis que mejoran la estabilidad, Aprilia podría igualar a Ducati en rectas. Rivola predice, con dos pilotos como estos, apuntamos al podio en cada carrera. Y dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, solo aquí con detalles que te mantienen al filo. Profundicemos en la técnica. La Aprilia RSGP usa un motor V4 a 90 grados, con 260 caballos que entregan potencia lineal, ideal para Bezzecchis estilo fluido. Márquez, en Ducatis Desmosedici, aprovecha su V4 desmodrómico para salidas explosivas. Pero en 2026, con restricciones en combustible ecológico, Aprilia podría ganar ventaja en eficiencia. Bezzecchis datos muestran un 2% menos de desgaste en neumáticos, clave en carreras largas. Rivola, en una entrevista reciente, dijo, Marco será tercero este año, pero en 2026, peleará por el 1. Audaz, sí, pero respaldado por simulaciones. La psicología juega un papel. Bezzecchi, mentorizado por Rossi, hereda esa astucia. Márquez, con su hermano Alex en Gresini, tiene apoyo familiar, pero Bezzecchis independencia lo hace impredecible. En 2025, tras un choque en Tailandia, Bezzecchi dijo, Marc es legendario, pero yo vengo por todo. Rivola amplifica esto, convirtiéndolo en motivación. Hacia el final, 2026 podría ser épico, Bezzecchi coronado, Márquez luchando por legado. Rivolas arrogancia no es ciega, es visión. En MotoGP, donde un segundo decide destinos, Bezzecchi podría ser el disruptor. Y así, en el asfalto ardiente, un italiano derroca al rey, recordándonos que en la velocidad, nada es eterno. El rugido de las motos aún resuena en el horizonte de Valencia, donde la última curva de 2026 podría convertirse en el escenario de una batalla que MotoGP no olvidará. Massimo Rivola, con esa mezcla de confianza milanesa y astucia táctica, no solo ha lanzado una predicción al viento, ha plantado una bandera en el terreno de Marc Márquez, el coloso que ha dominado el asfalto como pocos. Pero en este juego de velocidad y nervios, donde milésimas separan la gloria de la grava, Marco Bezzecchi emerge como un gladiador moderno, armado con una Aprilia RSGP que parece entenderlo como si compartieran un idioma secreto. La arrogancia de Rivola no es un capricho, es una apuesta informada, tejida con datos de telemetría, ajustes de ingeniería y una fe casi mística en la capacidad de Bezzecchi para convertir cada carrera en un lienzo donde pinta su propia leyenda. Mientras el sol se pone en el paddock, las piezas están listas para un enfrentamiento que no solo decidirá un título, sino que podría redefinir quién manda en MotoGP. Bezzecchi, con su casco adornado con guiños a Valentino Rossi, lleva consigo algo más que talento, una mentalidad que no se doblega ante la presión. En 2025, su transición a Aprilia fue un salto al vacío para muchos, un abandono de la Ducati dominante por una marca que aún pulía sus bordes. Pero los números no mienten. Hasta octubre de 2025, Bezzecchi ha sumado 285 puntos, con 5 victorias y 7 podios, frente a los 325 de Márquez, que lidera con 7 triunfos. La brecha es estrecha, y en circuitos técnicos como Aragón o Phillip Island, Bezzecchi ha demostrado que puede mirar a Márquez a los ojos sin parpadear. Su victoria en Misano fue un espectáculo, lideró las 27 vueltas, gestionando neumáticos como un contable obsesionado mientras Márquez lo acechaba, esperando un error que nunca llegó. Rivola, desde el muro, no solo vio una carrera ganada, sino una declaración: Aprilia, con Bezzecchi, no viene a participar, sino a conquistar. Y si esto ya te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal, porque esta rivalidad está cocinando algo que no querrás perderte. Hablemos de la máquina, porque en MotoGP, el piloto es solo la mitad de la ecuación. La Aprilia RSGP de 2025 es una obra de arte mecánica, un V4 de 1000 centímetros cúbicos que entrega 260 caballos con una suavidad que permite a Bezzecchi exprimir cada curva. Su chasis, optimizado tras años de pruebas en Noale, ofrece una estabilidad que brilla en sectores rápidos, como la parabólica de Mugello o la recta trasera de Sepang. Comparada con la Ducati Desmosedici de Márquez,
que domina en aceleración bruta gracias a su sistema desmodrómico, la Aprilia compensa con una aerodinámica que corta el aire como un bisturí. En 2025, Aprilia introdujo un alerón trasero ajustable que mejora el agarre en curvas lentas, algo que Bezzecchi explota con una precisión quirúrgica. En Japón, bajo lluvia, su control del gas fue casi poético. Mientras Márquez y Bagnaia luchaban por no patinar, Bezzecchi navegó el asfalto mojado como si tuviera un mapa interno del circuito. Rivola, ingeniero de corazón, lo explica con entusiasmo técnico. Marco siente la moto como una extensión de su cuerpo. Los datos muestran que su input en el acelerador es un 15% más suave que el promedio, lo que salva neumáticos y mantiene velocidad. Esa finura, combinada con un instinto agresivo en adelantamientos, es lo que Rivola llama el rasgo único de Bezzecchi, una habilidad que ni siquiera Márquez, con su genialidad, replica del todo. Márquez, por su parte, no es solo un rival, es un fenómeno. A sus 32 años en 2025, el catalán ha renacido con Ducati tras años de lucha en una Honda que parecía sabotearlo. Su temporada actual es una clase magistral, pole positions en Qatar, España y Austria, y victorias en circuitos donde su estilo de frenada tardía y ángulos imposibles hace que las leyes de la física parezcan sugerencias. Pero no es intocable. En Tailandia, un roce con Bezzecchi en la curva 3 lo dejó en la grava, aunque salvó el podio por pura voluntad. Postcarrera, Márquez, con esa mezcla de respeto y competitividad, dijo: Bezzecchi es rápido, pero yo también juego sucio cuando toca. Esa frase, dicha con media sonrisa, resume la dinámica, una rivalidad que no solo es técnica, sino personal. Bezzecchi, criado en la escuela de Rossi, sabe que enfrentarse a Márquez es como bailar con un tigre, un paso en falso y estás fuera. Pero también sabe que Márquez, con su historial de lesiones, no es el mismo piloto invulnerable de 2019. Rivola lo sabe y lo usa. En una charla reciente con la prensa italiana, dejó caer, con un toque de ironía: Marc es una leyenda, pero las leyendas también envejecen, Marco es el futuro. Es un dardo elegante, pero filoso, que apunta al corazón de la narrativa de 2026. El contexto de 2026 añade capas a esta historia. Los cambios en el reglamento, que limitan el uso de apéndices aerodinámicos y reducen el peso mínimo a 153 kilogramos, juegan a favor de Aprilia. Su moto, más compacta que la Ducati, se adapta mejor a estas restricciones, según simulaciones de Noale. Bezzecchi, con su estilo de pilotaje que minimiza el desgaste de neumáticos, podría sacar ventaja en carreras largas, como las de Malasia o Valencia, donde la gestión de gomas es crucial. Además, la experiencia acumulada en 2025 le dará un conocimiento íntimo de la RSGP, algo que Márquez, incluso con su genio, no puede igualar en una Ducati que comparte con Bagnaia. Rivola, con su pasado en Ferrari, compara esto a una partida de ajedrez. Marco está aprendiendo los movimientos de la Aprilia como un gran maestro. Para 2026, jugará sin mirar el tablero. La metáfora no es casual. Rivola sabe que en MotoGP, la estrategia es tan vital como la velocidad. El paddock también tiene su opinión. Valentino Rossi, mentor de Bezzecchi, ha sido cauto pero optimista: Marco tiene algo especial, pero Marc es Marc. Otros, como Fabio Quartararo, han notado la evolución de Aprilia: en 2024 eran rápidos, en 2025 son temibles. Hasta octubre de 2025, Aprilia lidera el campeonato de constructores, superando a Ducati en 3 carreras gracias a la consistencia de Bezzecchi y Martín. Este último, con su velocidad pura, es un complemento perfecto, pero Rivola insiste en que Bezzecchi es el alma del proyecto. En una entrevista en Misano, dijo: Jorge gana carreras, Marco gana guerras. Es una distinción sutil, pero reveladora. Bezzecchi no solo busca podios, sino derrocar a un titán. La psicología de Bezzecchi es otro factor. A diferencia de otros pilotos que podrían intimidarse ante Márquez, él parece disfrutar del desafío. En Australia 2025, tras un tercer puesto detrás de Márquez y Bagnaia, bromeó con la prensa: si Marc cree que me va a asustar, que lo intente la próxima. Esa confianza, respaldada por podios consistentes, es lo que Rivola ve como el ingrediente final. No es arrogancia ciega, sino una seguridad forjada en resultados. En 2025, Bezzecchi ha sido el único piloto en ganar 2 carreras consecutivas, Aragón y Misano, algo que ni Márquez logró. Y si esta batalla épica te está encendiendo la sangre, dale al botón de suscribirte, porque aquí desglosamos cada detalle de esta guerra sobre 2 ruedas como nadie más. El desenlace de 2026 dependerá de detalles: una décima ganada en clasificación, un ajuste en la suspensión, una decisión bajo presión. Rivola apuesta por Bezzecchi no porque subestime a Márquez, sino porque ve en su piloto una chispa que trasciende los números.
En el asfalto, donde la gloria se mide en milímetros y milésimas, Bezzecchi está escribiendo su nombre con trazos audaces. Márquez, el rey, no cederá fácilmente, pero Rivola y Aprilia creen que su gladiador italiano tiene el filo necesario para cortarle la corona. La cuenta regresiva ha comenzado, y el mundo espera el choque que hará temblar el MotoGP. Favor de Aprilia. La marca de Noale, con su enfoque en diseños compactos y una ingeniería que prioriza la eficiencia, está mejor posicionada que sus rivales para adaptarse a estas nuevas reglas. La RSGP, con su centro de gravedad bajo y una distribución de peso optimizada, permite a Bezzecchi entrar en curvas con una confianza que roza lo temerario, manteniendo la estabilidad donde otros pilotos pierden décimas preciosas. En las pruebas de pretemporada de 2025 en Sepang, los ingenieros de Aprilia registraron que la moto de Bezzecchi lograba un 3% más de velocidad en sectores de alta velocidad frente a la Ducati de Márquez, una ventaja que se amplifica en circuitos como Mugello o Cataluña, donde la fluidez es clave. Rivola, con su experiencia en Fórmula 1, sabe que estas pequeñas diferencias son las que construyen campeonatos. Su equipo ha trabajado obsesivamente en la suspensión delantera, ajustándola para que Bezzecchi pueda frenar más tarde sin sacrificar el agarre, una maniobra que imita el estilo de Márquez pero con un toque distintivo. Mientras el catalán fuerza la moto hasta el límite de la física, Bezzecchi parece convencerla, como si negociara con la máquina en cada curva. Esta sutileza técnica, combinada con su agresividad controlada, es lo que hace que Rivola sonría en el box, sabiendo que su piloto no solo compite, sino que está redefiniendo cómo se pilota una Aprilia. La preparación de Bezzecchi para 2026 no es solo técnica, sino mental. Criado en la VR46 Riders Academy, ha absorbido la filosofía de Valentino Rossi: nunca subestimes al rival, pero nunca te sientas inferior. En 2025, su interacción con Márquez en la pista ha sido un estudio en contrastes. Donde Márquez usa su experiencia para intimidar, con adelantamientos que parecen más un desafío psicológico que una necesidad táctica, Bezzecchi responde con una calma desconcertante. En la carrera de Austria, por ejemplo, Márquez intentó un adelantamiento arriesgado en la curva 2, metiendo la rueda delantera de su Ducati con una precisión quirúrgica. Bezzecchi, en lugar de ceder, mantuvo la trazada, forzando a Márquez a retroceder para evitar un choque. Post-carrera, el italiano soltó una perla con su característico humor seco: «Marc quería asustarme, pero yo no me asusto ni en una película de terror». Esa mentalidad, que combina confianza con un toque de insolencia, es lo que Rivola ve como el arma secreta de Bezzecchi. No es solo que pilote bien, es que pilota sin miedo, incluso contra un titán que ha hecho temblar a generaciones de rivales. Y si esta intensidad te está encendiendo, suscríbete al canal, porque esta batalla está lejos de terminar y aquí te traemos cada detalle como si estuvieras en el box. Hablemos más de la RSGP, porque esta moto es el corazón de la apuesta de Rivola. En 2025, Aprilia ha perfeccionado su sistema electrónico, especialmente el control de tracción, que permite a Bezzecchi abrir gas antes en las salidas de curva sin que la rueda trasera patine. Esto es crucial en circuitos como Assen, donde las curvas enlazadas exigen una entrega de potencia impecable. Los datos de telemetría de la carrera en Japón muestran que Bezzecchi logra un 10% menos de deslizamiento en comparación con Márquez, lo que se traduce en menos desgaste de neumáticos y una ventaja en las últimas vueltas. Además, el equipo de Noale ha trabajado en la refrigeración del motor, un detalle que parece menor pero que en carreras calurosas como Malasia o Tailandia marca la diferencia. Rivola, con su obsesión por los detalles heredada de Ferrari, ha insistido en que cada tornillo de la moto esté optimizado. En una entrevista reciente, comentó con un brillo en los ojos: «Nuestra moto no es la más rápida en recta, pero en las curvas, donde se ganan las carreras, Marco la hace cantar». Ese canto, una sinfonía de potencia y control, es lo que permite a Bezzecchi pelear de tú a tú con Márquez, incluso en una Ducati que sigue siendo la referencia en velocidad punta. Márquez, mientras tanto, no se queda quieto. Su adaptación a la Ducati Desmosedici en 2025 ha sido casi sobrenatural. Tras años de frustración con una Honda que perdía competitividad, el catalán ha encontrado en la moto italiana una extensión de su voluntad. Su estilo sigue siendo una maravilla. Frena más tarde que nadie, inclina la moto en ángulos que desafían la lógica y sale de las curvas con una aceleración que parece arrancar el asfalto. Pero no todo es perfecto. En circuitos con curvas lentas, como Sachsenring, la Ducati de Márquez sufre frente a la Aprilia de Bezzecchi, que mantiene mejor la velocidad en Apex. En Alemania 2025, Bezzecchi terminó segundo, a solo 0.3 segundos de Márquez, y los datos muestran que fue más rápido en 5 de los 7 sectores lentos del circuito. Rivola no pierde la oportunidad de subrayarlo: «Marc es un genio, pero nuestra moto está diseñada para circuitos donde el talento solo no basta». Es un comentario que destila confianza,
pero también un reconocimiento implícito de que derrotar a Márquez requerirá perfección absoluta. La dinámica en el paddock añade un sabor especial a esta rivalidad. Los mecánicos de Aprilia, liderados por el ingeniero jefe Romano Albesiano, han adoptado a Bezzecchi como su estandarte. En Noale, donde la fábrica respira pasión por las motos, los empleados ven en él no solo un piloto, sino un símbolo de la resurrección de Aprilia. En contraste, el equipo Ducati, con su estructura casi militar, opera con una precisión que refleja la mentalidad de Márquez. Todo está calculado, desde la presión de los neumáticos hasta el ángulo de los alerones. Pero Bezzecchi aporta un caos creativo, una imprevisibilidad que descoloca a sus rivales. En Tailandia, tras el incidente con Márquez, el italiano no se disculpó, sino que dijo: «En la pista no hay amigos, solo rivales». Esa frase resonó en el paddock, ganándose el respeto de veteranos como Aleix Espargaró, quien, ya retirado, comentó: «Marco tiene el fuego que necesita Aprilia para ser campeona». Rivola, por su parte, usa estas tensiones como combustible, motivando a su equipo con la idea de que están escribiendo historia. El rol de Jorge Martín, el otro pilar de Aprilia, no puede subestimarse. Aunque Bezzecchi es el foco de la profecía de Rivola, Martín aporta una velocidad pura que mantiene a Ducati alerta. En 2025, sus victorias en sprints, especialmente en Portimao y Silverstone, han aliviado la presión sobre Bezzecchi, permitiéndole centrarse en la consistencia. Martín, con su estilo más ortodoxo, complementa la audacia de Bezzecchi, creando una dupla que Rivola compara con un martillo y un escalpelo. En las reuniones de estrategia, Martín aporta datos valiosos sobre el comportamiento de la Ducati, dado su pasado con Pramac, lo que permite a Aprilia anticipar los movimientos de Márquez. Sin embargo, Rivola es claro: Jorge es vital, pero Marco es el alma. Esa distinción, aunque sutil, refleja la fe ciega del jefe de Aprilia en su piloto estrella. La preparación para 2026 también incluye un factor humano: el equipo de Bezzecchi. Su jefe de mecánicos, Matteo Flamigni, ex colaborador de Rossi, ha afinado la comunicación con el piloto, traduciendo sus sensaciones en ajustes precisos. En Misano, cuando Bezzecchi pidió más agarre trasero, Flamigni modificó la precarga de la suspensión en menos de una hora, un cambio que resultó en la pole position. Esta sincronía entre piloto y equipo es algo que Márquez también tiene con Ducati, pero la ventaja de Bezzecchi es su frescura. A sus 27 años, no carga con el peso de una década de lesiones, como Márquez. Rivola, con un toque de humor irónico, lo resume: Marco llega al box sonriendo, Marc llega analizando. Los dos son campeones, pero solo uno parece disfrutar el camino. Y si este nivel de detalle te está volviendo loco por MotoGP, dale al botón de suscribirte, porque aquí desmenuzamos cada curva y cada estrategia como si estuvieras en el corazón del paddock. En el horizonte de 2026, cada detalle cuenta. La rivalidad entre Bezzecchi y Márquez no es solo una cuestión de velocidad, sino de voluntad, ingenio y una pizca de arrogancia bien colocada. Rivola no apuesta por un sueño, apuesta por un plan. Bezzecchi, con su Aprilia como aliada, está listo para desafiar al rey en su propio terreno, y el mundo del motociclismo contiene el aliento, esperando el momento en que el asfalto dictará sentencia.